Después de 11 años fuera volé a casa para el funeral de mi padre. Mamá abrió la puerta, pero su nuevo esposo me recibió con el puño. Dijo que esa ya no era mi casa. No tenía idea de que yo todavía era dueño de la mitad del taller y de que tenía las garras que lo destruirían. All Rated, mi madre se casó con un estafador después de que mi padre murió y trataron de vender el taller como si fuera una venta de garaje. Pensé que había dejado atrás ese desastre, pero cuando vinieron por el legado de mi padre tomé un vuelo a casa y les recordé quién era realmente el dueño de la escritura. Antes de contar cómo ocurrió todo, déjenme empezar desde el principio. Soy Grant Morgan, 34 años, arquitecto. Dibujo torres con el nombre de otros hombres, pero crecí dentro de un cobertizo para botes, con costillas de cedro, aire salado y la risa de mi padre. Samuel Morgan construía goletas de madera en la costa de Maine hasta que su corazón se detuvo a mitad de un proyecto. Mi madre, Clyde, se volvió a casar en menos de un año. Su nuevo esposo, Theo Rourke, trajo un hijo de mi edad, Hasse, todo encantó y selfies. Me fui, construí mi propia vida en Chicago. Hablamos tal vez 2 veces al año, charla corta, fría, familia solo de nombre. Mi loft se encontraba sobre el río, acero y vidrio, el tipo de lugar que mantienes limpio para que nadie te confunda con alguien sentimental. Planos extendidos sobre la mesa de dibujo, un horizonte de ciudad esperando existir. Cerré el archivo, serví 2 dedos de whisky de centeno y dejé que las luces del loop se deslizaran por la ventana. El silencio era merecido, del tipo bueno. A las 11:30 de la noche mi teléfono sonó. Línea de asunto, vendiendo el taller, de Clyde. El mensaje era corto: Dale y yo tenemos una oferta, sus inversionistas están emocionados, necesitamos tu firma para finalizar, recibirás una compensación de $10,000. Adjunto, un formulario de liberación. $10,000 por la mitad de la vida de mi padre. Sabían exactamente lo que hacían con ese número. Un segundo sonido, copia a Jess Rourke: la nostalgia no paga la renta, hermano, no detengas el progreso. El vaso tocó suavemente el mostrador, sin ira, solo claridad, el tipo de momento en el que te das cuenta de que el corte es deliberado. Un destello de memoria, tan agudo como el olor del barniz, papá en su banco de trabajo, mangas arremangadas, ojos fijos en una línea que estaba marcando. Mide 2 veces, corta una. Nunca fue un dicho, fue un mandamiento. Reenvié el correo a Harlan Vega, el viejo abogado de la familia, una línea, bloquea todo. Luego abrí mi carpeta de archivos, escritura de propiedad Morgan y anexos. Ahí estaba la cláusula que escribí a los 19 con mi padre mirando, un convenio restrictivo registrado que corría con la tierra. Adjuntamos el anexo a definiciones tomadas de los estándares estatales de construcción naval, así que hecho a mano, nivel maestro y prefabricado no eran poesía, eran términos técnicos. Lo escribí para mantener honestos a los inversionistas, aún tenía fuerza de hierro. Revisé las pruebas, recibos de impuestos de los últimos 3 años, mi cuenta, mis pagos, confirmaciones de transferencia bancaria, $85,000 de financiamiento para restauración hace 4 años, la página del título con ambas firmas, todo hermético. Dejé el portátil a un lado y abrí el cajón inferior. Dentro, una pequeña bolsa de cuero, la brújula de latón de mi padre, bordes suavizados, aguja aún firme. La giré una vez en mi palma y sentí que algo se alineaba en mí. Vendió al hombre equivocado en corto, dije al silencio. Pestaña de vuelo abierta, un boleto de ida a Portland, Maine, primera salida, un camión de alquiler, motel cerca del puerto. Escribí una respuesta a Clyde: mantén todo en su lugar. Envié. El reloj marcaba las 11:58. Chicago se movía fuera del cristal como una marea lenta de luz. Enjuagué el vaso, lo puse en el estante y revisé el teléfono otra vez. El rostro de Hasse llenaba la pantalla, lanzamiento de obra marina pronto. Posaba junto a un casco de fibra de vidrio reluciente, con hashtags sobre innovación y legado apilados debajo. Detrás de él, una viga pintada para parecer roble. Acerqué la imagen, borde de fábrica MDF visible. Guardé la publicación en una carpeta llamada Evidencia y solté una risa corta. El loft volvió a la quietud. Saqué la mochila del armario, botas, jeans, franela, linterna, estuche rígido para documentos, la bolsa con la brújula en el bolsillo lateral, guantes enrollados arriba. Añadí la carpeta con impresiones de la escritura, registros de impuestos y una lista de verificación, cláusula, impuestos, restauración, contactos. Un plan limpio. Antes de dormir me quedé de nuevo frente a la ventana. Abajo, un remolcador cortaba el agua negra, la estela se extendía y desaparecía bajo los puentes.
Mi padre solía decir que cada agujero deja una marca, incluso si no puedes verla. Tal vez eso es realmente el legado, la parte que empuja el agua después de que te has ido. Me acosté sin encender la televisión. La ciudad zumbaba tras el cristal. No repasé los correos, no imaginé rostros, solo números, pasos, pruebas. La precisión es la forma más tranquila de venganza. La alarma no tuvo oportunidad. Me levanté antes del amanecer, café, ducha, botas. Revisé la carpeta, tomé la bolsa, cerré la puerta. El aire de la calle era frío y limpio. El coche compartido se detuvo en la acera. Asentí una vez al conductor y observé cómo el horizonte se desvanecía en el espejo. OARE de noche funcionaba como una máquina. Boleto, seguridad, puerta. En el vuelo nocturno tomé el asiento del pasillo y abrí mi carpeta. Los PDF iluminaban la pantalla, escaneos de la escritura, recibos de impuestos, transferencias bancarias. Cada archivo tenía el mismo ritmo, prueba primero, comentario después. Los viejos correos con mi padre leían como planos, cortos, directos, sin adornos. Pedido de vigas, conteo de abrazaderas. No escribía sobre amor, escribía sobre precisión. La asistente de vuelo ofreció agua, asentí, bebí y seguí trabajando. El archivo de la escritura se abrió bajo mi pulgar, la misma tinta que vi al secretario estampar hace 11 años. En aquel entonces el polvo de cedro se pegaba a nuestros brazos, el ventilador zumbaba y mi padre decía, la beta te dice a dónde quiere ir, la escuchas y luego la guías. De vuelta en la cabina, el resplandor de la pantalla encontró la página 8. La cláusula artesanal estaba escrita en tipografía densa, sin romanticismo, solo fuerza. Convenio de uso restrictivo, la propiedad podrá ser utilizada únicamente para el diseño y fabricación de embarcaciones de madera personalizadas, construidas mediante métodos tradicionales en el sitio. Definiciones, hecho a mano significa que la unión, el alisado y el acabado se realizan principalmente con herramientas manuales y herramientas eléctricas portátiles pequeñas en el lugar. Mecanizado numérico o procesos moldeados están prohibidos, excepto para plantillas o guías incidentales. Nivel maestro significa supervisión directa por un artesano registrado con al menos 10 años de experiencia documentada en construcción naval. Prefabricado significa cualquier casco moldeado fuera del sitio, enchufe, quito componente producido en masa no cortado a medida para una embarcación nombrada bajo este convenio. Almacenamiento incidental permitido, hardware o suministros comercialmente disponibles menos de 48 horas para una construcción en el sitio. Cualquier venta, ensamblaje o almacenamiento de embarcaciones o componentes prefabricados constituye una violación material. Las partes reconocen un daño irreparable y consienten en medidas cautelares inmediatas, cumplimiento específico y recuperación de costos y honorarios. La fianza queda exenta en la medida permitida por la ley. Lo habíamos registrado en el condado, descripción legal, convenio y anexo A, suficiente para una orden de restricción temporal en cuanto alguien intentara una venta de garaje. Resalté los encabezados de las secciones y los marqué para referencia rápida en una audiencia. Adjunté las cláusulas a un nuevo borrador de correo para Harlan Vega y lo dejé en la bandeja de salida hasta el aterrizaje. Otro hilo de correo, cálculo de carga de refuerzo de cimentación. PDF de mis viejas notas estructurales sobre las vigas de los años 40. Los cálculos se mantenían firmes. La factura de restauración coincidía con la lista de especificaciones, sujetadores de grado marino, marcas de epoxi en las que confiábamos, madera secada al horno. Lo comparé con la transferencia bancaria que nunca llegó al contratista, la diferencia brillaba, marqué los detalles de la transferencia y la factura impaga del contratista para Harlan, números de ruta, fechas, montos, todo lo que necesitaría para citaciones. La cabina se oscureció. Abrí la red social de Hase, su promoción de hecho a mano mostraba tornillos Phillips sobresaliendo en la chapa, sin tapones, sin avellanado, falso. Tomé capturas de pantalla, rodeé las pruebas y las guardé en una carpeta llamada para el tribunal y para reír. Otro video mostraba marcos de roble patrimonial con aglomerado bajo el brillo. Reí bajo. Nunca había lijado madera en su vida. Escribí 3 líneas en mi aplicación de notas, que está en juego si no hago nada, el nombre en la puerta, el oficio en el trabajo, la historia de mi padre contada mal. Eso bastaba. Volví a recorrer la escritura, mi firma junto a la de mi padre. La suya tenía una interrupción por una vieja cicatriz en el dedo, recordatorio de una vida dedicada a cortar limpio. La fotografié bajo la luz tenue de la cabina y cerré el archivo. El mapa nos mostraba sobre Michigan. Verifiqué 2 veces los recibos de impuestos, 3 años,
todos pagados desde mi cuenta, suficiente prueba para cerrar cualquier disputa de propiedad. Sonó un correo de marketing, acceso previo al lanzamiento de Rourke Marine. Cascos de fibra de vidrio en carretillas, mala iluminación, orgullo falso. Acerqué la imagen de una popa, una grieta delgada bajo la capa de gel, mezcla débil de resina. Lo guardé. Ni siquiera podían fingir calidad correctamente. En mis notas construí una breve lista de testigos, Marianne Holt para los documentos, el viejo equipo para el estado del taller, un proveedor para el stock habitual de Samuel, sin relleno, solo lo necesario. La cabina se volvió silenciosa excepto por los motores. Saqué la brújula de mi padre del bolsillo, la aguja giró hacia el norte y se mantuvo firme. No le importaban las políticas familiares, solo la dirección. Cerré los ojos hasta que el descenso me despertó de golpe. Nubes rodaban bajo el ala, oscuras y plateadas. Abrí el teléfono y revisé mi itinerario, llegada a Portland al amanecer, copias certificadas del secretario del condado, luego directo a la oficina de Harlan. Mientras el avión se nivelaba, el nuevo video de Hasse apareció en mi feed, él en un bar llamándose visionario del diseño patrimonial. Lo silencié. Los comentarios estaban divididos, algunos animando, otros sospechosos. Marqué a los escépticos, podrían ser útiles más tarde. Las ruedas tocaron pista, los inversores rugieron en reversa, esperé el silencio antes de enviar el mensaje que había escrito horas antes, presenta la demanda, reunión a las 8 de la mañana. El teléfono vibró una vez con confirmación. Portland esperaba, y también el ajuste de cuentas. El cielo sobre Portland tenía el color del hierro frío cuando conduje hacia el norte. La carretera se curvaba hacia la costa, bordeada de pinos y el olor del salitre. Los neumáticos del camión siseaban sobre el asfalto húmedo. El GPS me guió hasta el desvío donde solía colgar el letrero pintado a mano de mi padre. Ya no estaba. En su lugar se erguía uno nuevo, Rourke Marine, letras cromadas atornilladas torcidas sobre un marco de contrachapado. La brisa marina lo hacía chirriar. La verja estaba abierta. Entré, la grava crujió bajo los neumáticos. El edificio adelante conservaba la misma forma, pero el alma se había ido. El taller siempre había parecido vivo, vigas de roble, amplias puertas, el zumbido de sierras y el aire salado mezclado con cedro. Ahora el aire olía a resina, disolvente y barniz barato. Dentro, la luz se reflejaba en paredes pintadas de blanco. Las vigas de roble pulidas por la mano de mi padre estaban cubiertas de gris opaco. El suelo estaba pegajoso. Taladros de mango plástico colgaban donde antes descansaban los formones forjados. Los estantes estaban abarrotados de kits de barcos prefabricados, envueltos en plástico retráctil y apilados. El polvo de madera había sido reemplazado por granos de fibra de vidrio. Grant Morgan, ladró una voz, no esperaba al arquitecto pródigo en persona. Dale Roark salió de detrás de una pila de moldes de cascos, vientre por delante, voz lo suficientemente alta como para impresionar a los dos trabajadores que fingían barrer. Llevaba un polo con su logotipo, los botones tensos, y una expresión que pedía aplausos. Bonito imperio, dije. Sonrió con suficiencia. Así es, mi imperio. A los inversionistas les encanta lo que hemos hecho. Estamos llevando este lugar al futuro. La palabra futuro le salió como una tos. Detrás de él, Hasse estaba subido en una mesa de trabajo, sosteniendo su teléfono para grabar un video. Estamos en vivo desde la nueva instalación de Rourke Marine, dijo a la cámara mientras rociaba aserrín con la mano para dar efecto. La herencia se une a la innovación. Miré el puñado de aserrín, era de MDF, no de cedro. ¿Incluso falsificas el polvo ahora?, pregunté. Hasse sonrió. Hay que alimentar el algoritmo, hermano. La palabra hermano cayó más pesada de lo que él esperaba. No respondí. Desde la puerta de la oficina apareció Clyde, delgada, nerviosa, con el cuerpo tenso. Grant, dijo suavemente, como probando un idioma que había olvidado, no nos dijiste que vendrías. No pensé que necesitara pedir permiso. Cruzó los brazos. Esto no es una pelea, es solo negocios. Te fuiste, ¿recuerdas? Abandonaste. La interrumpí levantando la mano. No reescribas la historia, mamá. Yo construí una vida, tú construiste esto. Señalé las paredes grises. Dale soltó una carcajada falsa que llenó el espacio. Tu viejo era terco, dijo, se negó a modernizarse. Gran artesano, claro, pero murió en la ruina. El hombre era un lastre. Yo solo estoy limpiando. Mi pulso se mantuvo estable. ¿Quieres decir que estás cobrando? Señaló un dedo hacia mí.
Cuidado, hijo. No soy tu hijo. No le gustó. Su rostro se tensó. Hasse dejó de grabar y se burló. A ustedes los tipos de ciudad les encanta hablar duro cuando ya es seguro, ¿eh? Lo ignoré y caminé por el perímetro. Mis ojos se movieron de viga en viga catalogando los daños. Cada detalle contaba una historia, las líneas desiguales de la pintura, el torno que faltaba, las marcas en el suelo donde solía estar el banco de mi padre. La veta aún se veía débilmente bajo el gris, intentando respirar. ¿Pintaron sobre el roble?, pregunté. Se ve más limpio, dijo Dale. Más limpio, repetí. Enterraste la artesanía bajo una capa de imprimación. Los tiempos cambian, dijo. No, le respondí, la gente se vuelve perezosa. Hasse soltó una breve risa. ¿De verdad crees que a alguien le importa lo hecho a mano hoy en día? A mí sí, dije, y desafortunadamente para ti, a la ley también. Claire se movió inquieta en la puerta. No empieces con amenazas. Solo te recuerdo lo que firmaste. Dale ladró, esa cláusula no va a sostenerse. Tengo inversionistas con abogados que se comen ese tipo de papeles en el desayuno. Entonces se atragantarán con él, le respondí. Infló el pecho, pero yo ya caminaba hacia la oficina. El aire allí estaba rancio. Un monitor agrietado brillaba con hojas de cálculo tituladas Rebranding Marketing T1. Los números caían en rojo fila tras fila. Una partida enterrada leía preparación de liquidación de activos. Otra pestaña mostraba una cuenta personal dirigida al extranjero. Junto al escritorio había un contenedor de plástico lleno de lo que antes colgaba en las paredes del taller, los lápices de dibujo de Samuel, el medidor de bisel de latón, una foto de él junto al primer barco que vendió. Un tablero cerca de la puerta sostenía un llavero con las llaves del montacargas aún etiquetadas. Alguien había arrojado todo como basura. Saqué la foto, limpié el polvo del vidrio y la guardé en mi carpeta. De vuelta en el taller, Dale gritó algo sobre allanamiento, lo ignoré. Saqué el teléfono y empecé a fotografiar cada superficie, vigas grises, accesorios faltantes, kits falsos. Cada imagen llevaba la hora y ubicación. Me agaché junto a la pila de cascos baratos de fibra de vidrio, tomé una foto de cerca de una grieta en la resina y luego me incorporé. Documentación, dije. Volveré con los papeles. La voz de Claire tembló. ¿Por qué nos haces esto? Ustedes se lo hicieron a él, respondí, tocando la foto en mi carpeta. Yo solo estoy limpiando. Dale resopló. A ustedes los abogados les encanta el drama. Estarás rogando vender cuando empiecen a acumularse las cuentas. Hasse volvió a levantar el teléfono, grabando. Damas y caballeros, dijo a su audiencia, el hijo distanciado que no pudo con el negocio familiar regresa para decirnos cómo construir barcos. Fascinante. Pasé junto a él. Sigue grabando, puede ahorrarme un viaje a la oficina del secretario. El estacionamiento estaba vacío salvo por mi camión y un montacargas estacionado bloqueando la salida, una pequeña demostración de poder. Dale observaba desde la puerta, brazos cruzados, disfrutando el espectáculo. Moví los conos a un lado, entré en la oficina y tomé la llave del montacargas del tablero donde la habían dejado. Lo encendí, lo moví unos 3 metros fuera del acceso, puse el freno, dejé la llave sobre el escritorio y fotografié la obstrucción para el expediente. Luego salí, sin bocina, sin mirar atrás, solo con postura. Dale gritó algo sobre derechos de propiedad, Hasse rió demasiado fuerte, Claire me llamó con una voz delgada llevada por el viento. No respondí. Al final del camino el letrero barato de cromo volvió a chirriar. Me detuve lo suficiente para fotografiarlo contra el cielo de la mañana y luego tomé la carretera hacia la autopista, el olor de la resina desvaneciéndose en el retrovisor. Detrás de mí, sus voces se mezclaban con las gaviotas, ruido sin sustancia. Delante, la carretera se curvaba tierra adentro hacia el pueblo. Mi teléfono vibró una vez, un mensaje de Harlan, llámame cuando lo hayas visto. Eché una última mirada hacia atrás, pintura gris, roble falso, orgullo prestado, el tipo de cosa que se derrumba la primera vez que enfrenta el clima. Envié una respuesta rápida, es peor de lo esperado. Los archivos se están armando. Luego giré hacia la carretera principal, la brújula en mi bolsillo fija al norte. El motel olía a sal y a alfombra vieja. Había ocupado una mesa en la esquina junto a la ventana, extendí todos los documentos sobre ella y esperé a Harlan Vega. Llegó 10 minutos antes, el abrigo húmedo por la lluvia, el portátil bajo el brazo. No perdió tiempo. Claire firmó autorizaciones al amanecer y la oficina del fiscal emitió citaciones de emergencia. Los bancos cumplieron y enviaron los estados al mediodía.
Los $85,000 pasaron por 4 cuentas: Harbor Credit, Bellevue Savings, LodgePoint Capital LLC y finalmente la línea de crédito personal de Dale. Entre las cláusulas artesanales y las fotos de materiales prefabricados, el juez firmó una orden de restricción temporal ex parte antes del amanecer, prohibiendo cualquier venta, almacenamiento o retiro hasta la audiencia. No exagerabas, dijo abriendo una carpeta. Falsificaron la firma de Clyde en una refinanciación y la usaron para obtener un préstamo privado. Pasé las páginas. El nombre de mi madre estaba al final de un documento fechado 18 meses atrás. El membrete del prestamista pertenecía a una empresa fantasma, con tasas de interés que gritaban desesperación. Y el dinero de la restauración fue desviado, añadió Harlan. Tu transferencia de $85,000 nunca llegó al contratista. Dale la movió por 3 cuentas y luego pagó su línea de crédito personal. Fraude, falsificación, hurto, dije tocando cada página. Un conjunto limpio. Él asintió. ¿Y Clyde? Alegará ignorancia. Dale hizo el papeleo, ella firmó lo que él le puso delante. Acomodé las pruebas en una pila ordenada, creciente, de bordes duros y peso real. Para la tarde, la historia ya había estallado. Arquitecto demanda a su madre en duelo por taller familiar. La portada del periódico local mostraba una foto de Clyde frente al taller, llorosa, enmarcada por el cartel de Rourke Marine. El artículo leía como un guión escrito por Hasse, con citas sobre traición, codicia y la destrucción del futuro de la artesanía en Maine. La sección de comentarios ardía: serpiente de Chicago, hijo hambriento de dinero. Casi podía escuchar a Hasse actualizando la página, saboreando cada clic. En el restaurante esa noche comenzaron las miradas. Un hombre mayor, que alguna vez pescó con mi padre, me atravesó con los ojos. La mesera dejó el plato con más fuerza de la necesaria. Alguien afuera lanzó una lata de cerveza que rebotó contra la puerta de mi camión. Terminé mi comida de todos modos, sin palabras, sin defensa. Dejé buena propina y me fui. De vuelta en el motel, guardé el artículo en una nueva carpeta titulada Prensa, Comunicaciones, Narrativa Falsa. Cada cita, cada nombre archivado para más adelante. Escribí una nota en la parte superior: reiniciar con pruebas, no con ira. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Marianne Holt, la hermana de mi madre. Su mensaje era simple: ven al mediodía, solo. Su casa estaba un poco más al interior, pintura blanca, líneas limpias, sin desorden. Abrió la puerta antes de que tocara. No hubo saludo, solo un gesto hacia la cocina. He guardado cosas, dijo. Colocó una caja de archivos sobre la mesa. Dentro había copias de escrituras, firmas originales y recibos de los primeros años de Samuel. Documentos que mi madre nunca supo que existían. Cada archivo estaba fechado, notariado, ordenado. ¿Por qué los guardaste?, pregunté. Porque sabía que algún día alguien tendría que demostrar quién construyó realmente ese lugar, respondió. Él confiaba más en mí que en el papeleo. Revisé la pila, la firma de Samuel, firme, deliberada, auténtica, con la rotura en la S, por su vieja cicatriz. La reconocería en cualquier parte. Esto ayuda, dije. Lo imaginé, respondió. No me gusta en lo que ella se ha convertido, pero sigue siendo mi hermana. Trata de no odiarla demasiado. No respondí. El odio no servía de nada. Esa noche el pasillo del motel estaba silencioso hasta que escuché el clic metálico del picaporte. Se movió una vez, se detuvo, luego otra vez. Me levanté de la cama, escuché pasos suaves retirándose por el pasillo. Corrí la cortina apenas un poco. El estacionamiento estaba vacío, excepto por mi camión. Salí, linterna en mano. La llanta delantera estaba desinflada. Detrás de las traseras, una pequeña tabla cubierta de clavos esperaba. Infantil. Sucio. Me agaché, tomé fotos y guardé la tabla en una toalla del motel. Dentro, llamé a la oficina del sheriff e hice un reporte. Luego le envié un mensaje a Harlan: son descuidados. Al día siguiente llamé a Clyde. Reunámonos, le dije, solo nosotros. Llegó al restaurante a media tarde, con gafas de sol ocultando sus ojos. No se sentó antes de hablar. ¿Por qué nos haces esto, Grant? Dale está bajo presión, lo estás volviendo desesperado. Firmaste mucho, mamá, y el único préstamo que no firmaste, él lo falsificó. Eso no es presión, es fraude. El resto fueron decisiones. Eres cruel, dijo. Crees que eres mejor que todos porque tienes un título y un trabajo en la gran ciudad.
Creo que soy cuidadoso, respondí, solo eso. Su voz se quebró. Él está tratando de construir algo. Él está tratando de robar algo, la corregí. No entiendes lo que hace la soledad. Entiendo el robo, dije, y no negocio el respeto. La camarera rellenó nuestras tazas de café, notó la tensión y se fue rápido. Claire empujó su silla hacia atrás. Te arrepentirás de esto. Lo dudo, respondí. Salió furiosa, dejando su taza medio llena temblando sobre la mesa. Afuera, la lluvia golpeaba la calle en líneas constantes. Vi su coche girar hacia la carretera principal, luego pagué la cuenta. De regreso en el motel saqué un bloc del cajón y escribí 2 líneas en mayúsculas: proteger el legado, hacerlo innegable. Debajo, una nota personal: terminar lo que él empezó. Dejé el bolígrafo, apagué la luz y permanecí inmóvil. El horizonte apenas era gris cuando entré al estacionamiento. Los faros iluminaron el patio justo cuando el sedán de Harlan Vega llegó detrás de mí. El sheriff Caldanor lo siguió en una patrulla sin luces. Éramos 3 contra el circo. Harlan salió primero, abrigo abotonado, carpetas bajo un brazo. Asentí una vez, él hizo lo mismo, sin palabras. Dale nos vio, se quedó inmóvil un instante y luego levantó la voz. Estás invadiendo, Morgan, esto es propiedad privada. Aún es la mitad mía, dije avanzando. No por mucho tiempo. Se infló como hacen los hombres cuando sienten que el suelo se mueve bajo sus pies. No puedes entrar aquí como un pez gordo. Tenemos producto en movimiento, un plazo de entrega. Harlan se detuvo a unos pasos, abrió su carpeta y mostró la hoja superior. La entrega está cancelada, dijo con calma. Por orden judicial. La orden de restricción temporal del juez Kendall prohíbe cualquier venta, almacenamiento o retiro hasta la audiencia, continuó Harlan, y la fiscalía firmó la orden de arresto por la refinanciación falsificada. Dale parpadeó, confundido por un segundo antes de leer el encabezado: orden temporal / investigación por fraude. Detrás de él, Hasse levantó su teléfono grabando. Damas y caballeros, dijo a la cámara, así es como la avaricia destruye los negocios familiares. El hijo de ciudad vuelve a casa para arruinar lo que construimos. El sheriff cruzó los brazos. Mantén tu distancia, hijo. Estoy documentando esto, respondió Hasse retrocediendo un poco, por transparencia. La voz de Claire se quebró. Grant, por favor, nos estás matando. Vas a arruinar todo por lo que Dale trabajó. Tomé la carpeta de manos de Harlan, saqué 3 documentos y se los entregué a Dane: la orden judicial, la cláusula artesanal y las firmas originales de Samuel Morgan certificadas por el condado y atestiguadas por Mary Ann Holt. Miré a Dale. Cada una de ellas es vinculante. Harlan abrió una segunda carpeta y empezó a leer el resumen, corto y preciso: falsificación del nombre del copropietario, malversación de fondos de restauración y refinanciación ilegal bajo falsos pretextos. Desvió el dinero a cuentas privadas, señor Roark. Lo hemos rastreado. El rostro de Dale pasó de rojo a púrpura. Esa es mi empresa, no pueden, esto es difamación. No, dijo Harlan con calma, es evidencia. Hasse se acercó más, la cámara aún grabando. Está mintiendo, nada de esto es verdad. Grant tiene envidia, no pudo manejar un negocio real. Me giré hacia el lente y mantuve mi posición. Esto no es codicia, es protección. Mi padre construyó este lugar con sus manos, tú intentaste venderlo con la boca. El sheriff Tanner no alzó la voz. Puedes seguir grabando, pero ese material es evidencia. Envía una copia a mi oficina ahora. Hasse asintió, repentinamente callado. La calma golpeó más fuerte que los gritos. Dale se abalanzó hacia adelante, el dedo apuntando al aire. ¿Crees que eres más listo que yo? Vuelves después de huir y esperas respeto. No obtendrás nada. Ya tengo todo lo que importa, respondí. El sheriff Tanner levantó la orden firmada. Motivo probable por refinanciación falsificada y fondos desviados, dijo. Hacemos esto conforme a la ley. Dale Roark queda arrestado por fraude, falsificación y malversación de fondos. Hizo un gesto a los 2 trabajadores. Apártense. Dale rió, un sonido alto y feo. No pueden hacer esto. Claire, diles, esta es nuestra empresa. Claire no se movió, sus manos temblaban. Dale, por favor. Él giró hacia ella. No empieces tú también. El sheriff aprovechó el momento y avanzó. Las esposas hicieron clic. Dale forcejeó, gritando, te arrepentirás de esto, Morgan.
El agarre del sheriff se endureció, guiándolo hacia la patrulla. No respondí. La compostura fue mi respuesta. La voz de Claire rompió el silencio detrás de mí. Grant, ¿qué has hecho? Me giré. Su máscara de rímel corría por las mejillas, la lluvia atrapándose en su cabello. Has destruido a tu familia, ¿por qué, orgullo? Eres igual que él, frío, terco, imposible de amar. La miré a los ojos. No, soy como él porque construyo cosas que duran. Tú elegiste a un jugador sobre un artesano, una fantasía sobre la verdad. No me pidas cargar con tus decisiones. Ella se estremeció, luego se arrancó el anillo de oro del dedo y lo lanzó contra mí. Golpeó mi pecho y cayó sobre la grava. No me moví para recogerlo. Lo dejé donde cayó. A nuestro alrededor, el ruido se apagó. Vecinos, antiguos trabajadores, curiosos que habían leído el periódico se habían reunido junto a la cerca. Observaron al sheriff mirar a Dale en la patrulla. La palabra falsificación corrió por la fila como una corriente. Cabezas se giraron. La historia empezó a reescribirse allí mismo, sobre la grava. Ya verás, gritó Dale desde el asiento trasero, yo hice que este lugar valiera algo. La puerta se cerró de golpe, cortando su voz. Hasse se quedó cerca del remolque, pálido, la mandíbula tensa. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. No tienes idea de lo que viene. Entonces hazlo bien, respondí, porque esto fue fácil. Me fulminó con la mirada, luego subió a su coche y salió derrapando, las llantas escupiendo piedras. Claire se dejó caer sobre el borde del remolque, los hombros temblando. Casi sentí lástima, luego no. Harlan me tocó el brazo suavemente. Te necesitamos en la oficina del secretario a las 9, dijo, declaración y copias. Estaré allí. Caminamos hacia nuestros vehículos. La multitud seguía mirando, murmurando. Vi a uno de los pescadores mayores asentir una sola vez en mi dirección. Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño, más rápido cuando la verdad por fin sale a la superficie. El sheriff fue el primero en marcharse, las luces de la patrulla bañando el edificio gris en rojo y azul. La voz de Dale se escuchó débilmente antes de desvanecerse en la distancia. Hasse seguía junto al remolque, el teléfono aún en la mano, el rostro sin color. Los trabajadores ya se habían escabullido, dejándolo solo en el patio de grava. Dos ayudantes se le acercaron. Necesitamos que vengas para un interrogatorio, hijo, dijo uno. Hasse asintió, esbozando una sonrisa falsa. Claro, lo que sea para aclarar esto. No lo esposaron, solo lo acompañaron a un coche aparte. Fue voluntario, así lo registraron. Algunas cámaras de los vecinos grabaron todo el suceso. Al mediodía, el video ya estaba en línea. Los comentarios cambiaron rápido, la gente citaba la parte donde dije mi padre construyó este lugar con sus manos. Los viejos videos promocionales de Hasse inundaban los hilos como bromas. Por la tarde ya estaba de vuelta en la calle, sin cargos, solo con su reputación hecha cenizas. Los inversionistas se retiraron en cuestión de horas. Su teléfono sonó sin parar y luego quedó en silencio. Borró sus cuentas al día siguiente. Cuando pasé por el puerto esa semana, su coche ya no estaba. Alguien dijo que había tomado un autobús a Boston, hablando de empezar de nuevo. Tal vez lo creyó. Pero al mirar por el espejo retrovisor vi un cartel aún pegado a un poste, su rostro junto al logotipo de Rourke Marine, el viento lo despegaba a medias. Así termina para hombres como él, ruido, y luego silencio. Pero no había terminado, lo sentía. Gente como Hasse nunca sabe cuándo rendirse. Semanas después, llegaron los titulares, Roark se declara culpable de fraude y falsificación. Sentencia pendiente, bienes incautados. Como parte del acuerdo, Claire cedió su mitad. Harlan llevó la escritura al secretario. El sello golpeó antes del mediodía. Otro artículo la llamó testigo colaboradora. Se había mudado con Marianne, había empezado terapia. Esperaba que le sirviera. Entre la mitad de papá, proveniente de la herencia, y la de ella, cedida por renuncia, el título quedó limpio. Mío. Una mañana brumosa caminé por el terreno. El cartel de Rourke Marine colgaba de un solo perno, chirriando. Lo arranqué y lo tiré a la caja del camión. El nombre Morgan Boats volvería a levantarse, pero tendría que ganárselo. Dentro, la pintura gris asfixiaba el roble, el aire apestaba a resina. Abrí una lata de decapante y empecé a trabajar. El dorado regresó en vetas, la madera volvió a respirar bajo mis manos. Raspé hasta que los brazos me ardieron, lijé hasta que las tablas quedaron suaves.
Reemplacé cada perno por acero de grado marino, probando uno por uno con la muñeca. El piso estaba deformado por los derrames de resina, lo nivelé pulgada a pulgada, escuchando cómo la madera se asentaba, como si exhalara. Los días se difuminaron en un ritmo de lijar, limpiar y reconstruir. Me corté una vez, encinté el nudillo y seguí. Maldije una vez, luego me reí de mí mismo. El sonido rebotó en las paredes, el taller recordando cómo se sentía el trabajo verdadero. La noticia corrió rápido, el taller volvía a estar vivo. Una mañana encontré a 3 hombres en la puerta, Walt Kenny, el viejo capataz de mi padre, y 2 jubilados que solían dar forma a quillas allí décadas atrás. No tocaron. Walt solo dijo, oí que por fin volviste a casa. Le pasé un raspador, asintió y empezó en la siguiente viga. Los otros lo siguieron, sin hablar del pasado ni hacer preguntas, solo trabajo. Reconstruimos primero los bancos. Walt cortó las mortajas como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Los jubilados engrasaron las abrazaderas, ajustaron la iluminación. Su presencia llenó los espacios entre los golpes de martillo, esa clase de hermandad silenciosa que no necesita palabras. Para la segunda semana el tono del pueblo cambió. La gente dejó de mirarme con rencor cuando entraba al restaurante. Alguien dejó un termo de café en la puerta una mañana. Un adolescente trajo una caja de fotos viejas, barcos que mi padre había construido, familias posando en las cubiertas. Gestos pequeños, disculpas silenciosas. La narrativa se había invertido por sí sola, a través de la prueba simple. El taller se veía diferente ahora, más luminoso, honesto otra vez. Una tarde, mientras nivelaba una sección del piso principal, mi martillo golpeó algo hueco. Me detuve, levanté una tabla y encontré un pequeño compartimiento escondido bajo el subsuelo. Dentro había un paquete envuelto en lona aceitosa. Lo abrí con cuidado, los cinceles de mi padre, los mangos gastados y suaves, su mazo de madera, el que usó en cada armazón que construyó, un medidor de latón grabado con sus iniciales. En el fondo, un sobresellado. Me senté en el suelo y lo abrí. El papel era grueso, la caligrafía firme, si volviste, es porque este lugar te necesitaba más que el mundo. Construye lo que resista tormentas. Cuando no sepas qué hacer, haz lo siguiente correcto. Papá. Eso era todo. Sin despedidas largas, sin disculpas, solo instrucciones. Exactamente como él hablaba. Presioné la hoja contra el suelo, pasé la mano sobre la veta y me quedé quieto un momento. La brújula en mi bolsillo se estabilizó cuando me moví. Luego guardé las herramientas en su estuche, lo cerré y lo puse sobre el banco, donde pertenecía. El trabajo esperaba. Al anochecer, las vigas de roble brillaban bajo el aceite fresco, el aire olía otra vez a cedro, las ventanas estaban abiertas y la brisa marina entraba sin sabor a resina. Por primera vez en años, el edificio sonaba bien, martillo, escofina, pasos, silencio. 6 meses después, la goleta estaba lista. Atrapaba la luz de la mañana como acero pulido, flotando orgullosa sobre la marea. El taller detrás lucía su nuevo letrero, recto y firme, Instituto Samuel Morgan de Artesanía Artesanal. Por primera vez en años, el lugar olía bien, cedro, sal y barniz, no resina ni mentiras. La multitud reunida en el muelle era pequeña pero sólida, Walt Kenny, algunos del viejo equipo, mi tía, incluso algunos de los vecinos que antes me llamaron traidor. No tenían que decir nada, presentarse era suficiente. Tessa Bond, del periódico, estaba cerca de la baranda, libreta en mano. Me dio un gesto, ya sabía el titular que escribiría, el legado Morgan restaurado. No di ningún discurso. Revisé cuerdas, pernos y lastre. Mi padre solía decir que la atención era la forma más barata de respeto. Le di a la embarcación la mía. Entonces escuché una puerta de coche cerrarse detrás de mí. Mi madre estaba al borde del muelle, con una chaqueta sencilla y una pequeña caja de madera en las manos. Sin maquillaje, sin postura, solo nervios sinceros. No espero perdón, dijo en voz baja. Solo quería ver lo que reconstruiste. La observé unos segundos. Tampoco esperabas que terminara lo que él empezó. Asintió. Dejé que alguien más pequeño que yo encogiera mi vida. Le creí porque era más fácil que enfrentar lo que perdí. Perdóname, hijo. La miré a los ojos. Te perdono, mamá, pero no olvidaré lo que costó. Sus hombros se relajaron. Me entregó la caja. Dentro estaban la navaja de bolsillo de papá y una vieja foto de los 3 juntos. La puse junto a sus cinceles en el banco. Ahora está donde pertenece, dije.
Harlan llegó con su maletín, más relajado que nunca. Dale aceptó el acuerdo, dijo, 7 años mínimos, sin apelación. Asentí una vez. ¿Y Hase? Vendiendo kits baratos de Rockmorrin por internet, ya desmoronándose. Algunos hombres se fabrican sus propias tormentas, dije. Harlan sonrió débilmente. Suenas como tu padre. El muelle se quedó en silencio mientras subía a bordo de la goleta. Walt me lanzó la cuerda y la solté. El casco se deslizó al agua, el sonido profundo y limpio. Walt sonrió. A tu padre le habría gustado esto. Querría ver si flota primero, respondí. La risa rompió el silencio. La multitud aplaudió cuando el barco se estabilizó, impecable. Por un momento, pareció que todo el pueblo exhalaba. Entonces el sonido de un motor rompió el momento, un coche viejo subiendo la colina. Ni siquiera tuve que mirar para saber. Hase bajó, más delgado, el cabello largo, los ojos desorbitados. Caminó directo por el muelle, gritando antes de llegar. ¿Crees que esto te hace mejor? Arruinaste todo, a mí, a mi padre, el nombre. La gente se paralizó, Clyde se veía aterrada. Lo encontré a mitad de camino. No, dije, esto me hace estar en paz. Se acercó más, escupiendo las palabras. Me lo quitaste todo. Lo vendiste tú mismo. Lanzó un golpe, fue torpe, más rabia que puntería. Me aparté, le agarré la muñeca y la sostuve el tiempo justo para que todos vieran quién tenía el control. Luego lo solté. Esta es tu última lección gratis, le dije. Los hombres de verdad construyen, no mendigan. La voz del Sheriff Tanner sonó detrás de la multitud. Apártate, Roark. La respiración de Hase era entrecortada. Me miró como queriendo decir algo, luego se dio la vuelta y regresó tambaleándose a su coche. La grava saltó cuando se alejó. Harlan se acercó en silencio. Manejaste eso mejor que un juicio. Los tribunales son para castigo, dije. Yo busco paz. Al anochecer la multitud se había ido. La goleta se mecía suavemente en la marea, el cielo ardiendo en dorado. Volví al interior del taller. El aire vibraba con tranquilidad. Sin gritos, sin tratos, sin fantasmas. Solo trabajo esperando hacerse. Abrí la caja otra vez, coloqué la navaja de papá junto a su carta y la brújula, las piezas de su vida, por fin, donde pertenecían. Afuera, Clyde estaba junto al coche de Marianne. Gracias por dejarme estar aquí, dijo. Gracias por venir, respondí. Asintió una vez y se fue. Las luces traseras se desvanecieron en la curva del camino de la bahía. Cerré con llave las puertas del taller y me quedé bajo el nuevo letrero. El viento volvió a traer el aroma de aserrín y sal. La goleta brillaba suavemente bajo la luz de la luna, una forma destinada a resistir las tormentas. Papá solía decir, no mides el éxito por lo que ganas, sino por lo que sigue en pie cuando ya no estás. Miré el barco, el taller, el letrero, y dije en voz baja, él construyó los cimientos. Yo construí la fortaleza. Y esta vez se mantendrá en pie. En acción de gracias, mi padre me dijo, deberías tomar ejemplo de tu hermana, al menos ella sabe cómo manejar su propia vida sin depender de nadie. 5 segundos después, revelé su mayor secreto frente a todos, y desde entonces ha estado intentando destruirme. Hola Reddit, todo este desastre comenzó en acción de gracias, cuando mi hermana decidió seguir fingiendo que era esta historia de éxito hecha a sí misma, mientras yo era quien en secreto pagaba sus cuentas. Me quedé callado durante meses, pero una cena y un estúpido brindis lo cambiaron todo. Lo que vino después, digamos que la verdad tiene una manera de quemar todas las sonrisas falsas. Acción de gracias en casa de mis padres siempre es una actuación, no una reunión familiar, una producción completa. Parientes que apenas reconozco se ríen demasiado alto, fingiendo que esta familia no se alimenta de competencia y juicios. Estoy sentado 2 asientos lejos de Megan, mi hermana, la historia de éxito favorita de la familia. Lleva un vestido color crema, el cabello perfecto, la sonrisa perfecta, el teléfono medio escondido bajo la servilleta para tomar fotos cándidas y subirlas más tarde a sus redes sociales. Uno pensaría que está presentando los premios Oscar. Papá está en la cabecera de la mesa, es policía, así que incluso en la cena tiene esa energía de no te metas conmigo. Se reclina, mira a Megan como si fuera su orgullo y alegría, y dice lo bastante alto para que los primos lo escuchen, deberías tomar ejemplo de tu hermana, al menos ella sabe cómo manejar su vida sin ayuda. Y la mesa realmente aplaude, no estoy bromeando, aplauden. Sonrío,
pero es esa sonrisa silenciosa que tienes justo antes de soltar una bomba de verdad. Lo dejo disfrutar su momento, tomo un sorbo de agua y digo, sí, papá, le va genial, supongo que por eso no le importa los $1,500 que le envío cada mes. Es como si alguien hubiera puesto la casa en silencio. Los tenedores se detienen en el aire, Megan parpadea una, dos veces, y esa sonrisa perfecta se desmorona. ¿De qué estás hablando?, dice, con una risa falsa ya calentando, estás delirando. Las cejas de papá se juntan, deja su vaso lentamente, con ese mismo movimiento que usa cuando está a punto de ponerle una multa a alguien. ¿De qué está hablando, Megan? Ella tartamudea, me mira directamente y luego a los demás, y dice, está celoso, no sé de qué habla. Me reclino en la silla. ¿Celoso? Claro, celoso de todo ese dinero del alquiler que te he estado enviando cada 1 de mes, justo a tiempo. Mamá interviene de inmediato, con la voz aguda pero temblorosa, basta, no empieces algo, no hoy. La mirada de papá se dirige hacia mí, escucha, no acuses a tu hermana de mentir frente a la familia, discúlpate. Me río, no pude evitarlo. ¿Disculparme por decir la verdad? Megan ya está llorando, bueno, intentándolo, sin lágrimas todavía, solo esa voz de actriz que usa cuando quiere dar lástima, siempre intenta hacerme quedar mal, no soporta que yo tenga una carrera. Sí, digo, una carrera financiada por mi cuenta bancaria. El silencio vuelve, pero esta vez es un silencio enojado. Papá se levanta lo suficiente para que la silla crujiera, basta, estás lastimando a tu hermana. Si no puedes ser respetuoso, puedes irte. Cuando miro alrededor de la mesa, todos esos parientes que creen conocernos asienten, como si el discurso de papá fuera palabra sagrada. Megan se suena la nariz, se seca los ojos con la servilleta. Está bien, digo empujando mi silla hacia atrás, ¿quieres que me vaya? Bien. Paso junto a Megan, que sigue fingiendo llorar, y camino hacia la puerta principal. El murmullo comienza otra vez detrás de mí, susurros suaves, sillas crujiendo, mamá diciendo mi nombre como si ella fuera la víctima. Afuera, el frío golpea mi rostro como una llamada de atención. Llego a mitad del camino de entrada antes de escuchar los tacones detrás de mí. Tenías que hacerlo, ¿verdad? La voz de Megan, ahora afilada, sin dulzura falsa. Me doy la vuelta. Sí, supongo que sí. Lo siento, no te dejé seguir engañando a la audiencia. Cruza los brazos, la mandíbula tensa. ¿Crees que eres inteligente? ¿Crees que exponerme te hace el héroe aquí? Solo estás celoso, como siempre. ¿Celoso de qué? ¿De tu éxito imaginario?, le pregunto. Vamos, Meg, literalmente pagué por tu falsa independencia. Su rostro se contrae, como si estuviera decidiendo si llorar o lanzar algo. No sabes lo que has comenzado, dice al fin. Si sigues con esto, arruinaré tu vida. Da un paso más cerca, baja la voz. ¿Crees que eres intocable? No lo eres. Tú tampoco, le digo, y en este momento estás parada sobre una capa muy delgada de hielo. Nos quedamos mirándonos unos segundos, sus ojos ardiendo de ira, los míos simplemente cansados. Luego da media vuelta y regresa a la casa, cerrando la puerta de un portazo. Me quedo allí un minuto más, lo suficiente para escuchar las voces amortiguadas comenzar otra vez desde el comedor. Sé exactamente cómo irá el resto de esa conversación, ella hará el papel de víctima, ellos la consolarán, y yo seré el hijo desagradecido que arruinó el día de Acción de Gracias. Me subo al coche, me quedo en silencio un momento y reviso mi teléfono. Ningún mensaje, por supuesto, solo una nueva notificación de publicación en la cuenta de Megan, agradecida por la familia, el crecimiento y las personas que siempre creen en mí. Agradecida. El momento perfecto. Negó con la cabeza y arranco el coche. En algún punto entre el pavor y las mentiras, Acción de Gracias se convirtió en una broma, y yo fui el único que se rió por la razón correcta. Conduciendo a casa esa noche, no pude dejar de repetir las caras de todos, el asombro, el silencio incómodo, el acto de víctima de Megan. Ya ni siquiera era enojo, era incredulidad. Seguía preguntándome cómo llegamos aquí, cómo mi hermana pasó de suplicarme ayuda a manipular a toda la familia en un solo año. Así que sí, retrocedamos. Todo comenzó hace unos 5 meses. Megan acababa de perder su trabajo. La empresa redujo personal, o eso dijo. Me llamó llorando una noche, diciendo que no sabía cómo iba a pagar el alquiler. Me sentí mal, sonaba desesperada. Le pregunté qué pasó con los $20,000 que papá le había dado a principios de ese año. Se fueron, dijo, así sin más. Resulta que había invertido en sí misma,
algunos cursos en línea carísimos y un guardarropa de diseñador para hacer contactos. Y unas cuantas escapadas de fin de semana para despejar su mente. En otras palabras, se lo gastó todo en intentar parecer exitosa en lugar de realmente serlo. Lo peor de todo era que ni siquiera tenía miedo de quedarse sin dinero, tenía miedo de que papá se enterara. Tienes que entender que papá no es del tipo que grita, no lo necesita, es policía, y cuando dice algo simplemente lo sientes. Sus reglas son como la gravedad, no las rompes a menos que quieras estrellarte. Megan siempre ha sido su niña dorada, en sus ojos, la que nunca puede equivocarse. Si él descubría que había desperdiciado sus $20,000, esa imagen se rompería, así que me llamó a mí, su plan de respaldo. Recuerdo que estaba sentado en la mesa de mi cocina, el teléfono en altavoz, mientras ella explicaba su situación temporal. Juró que solo necesitaba ayuda por un par de meses. En ese momento a mí me iba bien con mi trabajo, nada extraordinario, pero suficiente para cubrir los gastos y ahorrar un poco, así que, estúpidamente, le dije que sí. Le dije que le transferiría $1,500 cada mes hasta que volviera a estar estable. Solo hasta que consigas algo nuevo, le dije. Gracias, te lo juro, te lo devolveré, prometió. Sí, claro. Los primeros meses estuvieron bien, me enviaba mensajes de vez en cuando, decía que estaba postulando a trabajos, que tenía entrevistas programadas. No lo cuestioné, quería creer que realmente lo intentaba. Pero luego las cosas empezaron a verse raras. Su Instagram de repente volvió a la vida, brunches elegantes, reuniones con clientes en cafés en azoteas, ropa nueva cada semana, un bolso de cuero blanco que probablemente costaba más que mi alquiler. No dije nada al principio, pensé que tal vez había encontrado trabajo. Pero una noche vi una historia que publicó, un boomerang brindando con amigas, subtitulado, El trabajo duro da sus frutos. ¿Trabajo duro? ¿Qué trabajo? Revisé mi aplicación bancaria, otra transferencia pendiente de $1,500. Ese fue el momento en que me cayó el 20. No estaba ayudando a mi hermana, estaba financiando su ilusión. A la mañana siguiente le envié un mensaje, oye, creo que es hora de pausar las transferencias, parece que estás bien ahora. Me llamó al instante, completamente en modo pánico, no, por favor, solo parece así, todo lo que ves en línea es falso, ropa prestada, fotos etiquetadas de eventos a los que ni siquiera pagué por ir, sigo teniendo problemas. No sabía si reír o sentir lástima por ella. Megan, literalmente acabas de publicar un filete de $40. No era mío, solo estaba sosteniendo el plato. Y hablaba en serio. Luego vino el viaje de culpa, sabes lo estricto que es papá, si se entera estoy muerta, por favor, solo un poco más. Y cedí otra vez, porque aunque me sacaba de quicio, no quería ser la razón por la que papá descubriera todo y arruinara su vida perfecta. Así que seguí enviándole el dinero mes tras mes. Seguí pensando que pronto dejaría de pedir, que maduraría, que entendería que no era su cajero automático personal. Pero cada vez que mencionaba el tema, encontraba la manera de darle la vuelta. ¿Crees que me gusta pedirte? Eres el único en quien puedo confiar. No es tanto para ti, ¿verdad? Para el cuarto mes, incluso mi paciencia tenía límites. Le dije directamente, este mes será el último, lo digo en serio. Lloró, realmente lloró, dijo que por fin estaba cerca de conseguir un trabajo estable y que solo necesitaba un mes más para cubrir el hueco. Cedí otra vez, porque soy un idiota, tal vez un felpudo, pero ya no más. Luego llegó Acción de Gracias, y ahí estaba ella, sentada en la mesa, presumiendo de su vida independiente, recibiendo elogios mientras mi dinero mantenía encendidas sus luces. No iba a quedarme allí sentado y dejar que siguiera interpretando ese papel, no después de todo. Así que cuando papá levantó su copa y brindó por lo orgulloso que estaba de ella, fue cuando exploté. No se trataba solo del dinero, era la hipocresía, la manera en que caminaba por ahí como si hubiera construido todo por sí misma, mientras me trataba como a un perdedor celoso. Pensó que podría mentir para siempre porque yo nunca la confrontaría. Se equivocó. Y por la forma en que me siguió esa noche, con los ojos ardiendo y siseando que arruinaría mi vida, supe que no iba a aceptar el golpe y seguir adelante. Si hay algo que Megan no puede soportar es perder el control de una historia, y esa noche le arranqué el guión de las manos. No me di cuenta de hasta dónde llegaría intentando reescribirlo. El lunes después de Acción de Gracias se sintió extrañamente tranquilo. Para el martes comenzó todo. Megan fue la primera en escribir, me tomaste por sorpresa frente a todos, me hiciste quedar fatal, humillaste a mamá y papá. No respondí, no me interesaba otro episodio de Megan es la verdadera víctima.
Una hora más tarde, otro mensaje: ¿sabes cómo se pone papá? Me ha estado llamando sin parar, preguntando a dónde va mi dinero, pidiendo recibos. ¿Estás feliz ahora? Ahí estaba, el cambio de culpa a reproche. Resulta que después de que me fui, papá comenzó a vigilarla, a preguntarle por sus proyectos, a preguntarse por qué sus ahorros no habían crecido si era tan autosuficiente. Me dijo después que incluso le pidió los estados de cuenta de su tarjeta de crédito solo para asegurarse de que fuera responsable. Fue entonces cuando me llamó, con la voz baja y venenosa: me pusiste bajo un microscopio, está rastreando todo lo que hago ahora. Quizás debería haberlo hecho antes, le dije. ¿Crees que esto es gracioso? Un poco, respondí. Pasaste meses fingiendo ser una directora ejecutiva y ahora te molesta que alguien te pida comprobantes. Colgó. Esa fue la última vez que escuché su voz por un tiempo. Después de eso, todo llegó por mensajes, todos de un solo lado, muros de párrafos, ensayos enteros sobre cómo arruiné su imagen y cómo la gente no olvida la humillación. Debería haber sabido por ese tono, esa mezcla de lástima e ira, que significaba que estaba tramando algo. En medio de ese caos, logró colarse en un nuevo trabajo, nada lujoso, solo un puesto de marketing en periodo de prueba, pero le dio compañeros frescos, nuevos canales de chismes y una oportunidad para reconstruir la imagen que yo había destrozado. Una semana después noté algo raro: 2 personas de su empresa habían visto mi perfil de LinkedIn, y luego otra al día siguiente. Al principio no le di importancia, quizá curiosidad, quizá chisme, hasta que uno de mis clientes, una pequeña empresa de diseño para la que estaba trabajando, de pronto pausó nuestro contrato sin explicación. Simplemente hemos decidido tomar otra dirección. Raro. 2 días después otro cliente hizo lo mismo, y entonces recibí una llamada de un excompañero. Oye, dijo, solo quería saber si estás bien. Sí. ¿Por qué? Vaciló. Alguien dijo que has estado lidiando con problemas de impuestos o algo así. Me reí. ¿Qué número? Se quedó en silencio otra vez. Sí. Megan lo mencionó en unas copas, dijo que has estado pasando por dificultades. Pensé en asegurarme, y ahí fue cuando lo entendí. No pudo deshacerlo de Acción de Gracias, así que decidió hacerme ver inestable en su lugar. El hermano celoso con problemas, problemas de ira, problemas de dinero. Pintarme como el hermano amargado que arremete porque no pudo seguir el ritmo. En realidad fue una especie de genio malévolo. Sabía que la gente le creería, era encantadora, pulida y todos ya la veían como la que lo tenía todo. Yo era el freelance callado que no publica cada movimiento en línea. No fue difícil convertir eso en el está en problemas. La semana siguiente fue un desastre en cámara lenta, el teléfono no paraba de vibrar, amigos haciendo preguntas raras, clientes nerviosos por continuar proyectos. Un tipo incluso dijo que había oído que estaba siendo investigado. Eso casi me hizo reír. Megan realmente lo dio todo, y solo para confirmarlo, una de las antiguas compañeras de clase de Megan, una chica que había conocido en su fiesta de cumpleaños una vez, me mandó un mensaje directo de la nada: hola, no sé qué pasa entre tú y tú hermana, pero ella le está diciendo a la gente que has tenido colapsos, quizá quieras cuidarte. Ese mensaje se quedó en mi pantalla un buen rato. Colapsos, problemas fiscales, celos, todo era estratégico, pequeñas mentiras soltadas en conversaciones casuales, lo justo para quedarse. Pasé de ser el hermano que sobrereaccionó en Acción de Gracias al hermano inestable que inventó mentiras sobre Megan, y lo hizo sin decir mi nombre directamente. Fue impresionante. Honestamente, si hubiera dedicado la mitad de ese esfuerzo a un trabajo real, ahora estaría dirigiendo su propia empresa. Si quería hundirme, la dejaría acabar primero. Entonces empecé a recopilarlo todo, porque si pensaba que Acción de Gracias fue malo, no tenía idea de lo que era la verdadera humillación. Una noche revisé su feed, la misma confianza falsa, los mismos pies de foto motivacionales: dudarán de ti hasta que demuestres que están equivocados, sigue brillando aunque no aplaudan. Sí, bonito. Sus me gusta estaban bajando y los comentarios también. Quizá la gente empezaba a notar las grietas. Quería controlar la historia, pues que la controle. Si Megan quería guerra, iba a descubrir que yo no golpeo primero, yo construyo casos. Eso es lo que papá solía decir: si tienes razón, demuéstralo. Así que eso fue exactamente lo que hice. A la mañana siguiente abrí mi portátil y pasé horas reuniéndolo todo: cada transferencia de Venmo etiquetada como servicios, cada pago de alquiler con su nombre en el concepto, cada depósito de $1,500 que salió de mi cuenta y aterrizó en la suya. Incluso saqué las capturas de pantalla de sus mensajes agradeciendo: me está salvando, te juro que te devolveré pronto. Se veía mal, no para mí, para ella. Cuando lo apilé todo no parecía un favor, parecía un patrón. Compilé todo en un PDF limpio, solo números y datos. Luego abrí mi correo, adjunté el archivo y escribí 2 destinatarios, mamá y papá, sin asunto, sin texto, solo el archivo. Presioné enviar y me recosté. La espera fue brutal.
No escuché nada durante casi un día completo, ni llamadas ni mensajes. Luego, alrededor de las 8 de la noche, el nombre de papá apareció en mi teléfono, un solo mensaje: ella verá lo que las mentiras le harán. Eso fue todo, solo esa línea. Era la primera vez que lo veía enojado con ella en lugar de conmigo, pero la paz no duró mucho. A la tarde siguiente, alguien comenzó a golpear la puerta de mi departamento como si fuera a derribarla. Miré por la mirilla: Megan. La abrí a medias y me apoyé en el marco. Iba vestida como si viniera directamente de una de sus falsas reuniones de negocios, pero su rostro estaba rojo, los ojos hinchados, la mandíbula apretada. «¿Les enviaste esas transferencias?», soltó. «Sí». «No tenías derecho». «Tenía todo el derecho», la interrumpí. «Pagué la mitad de las cosas en esos estados de cuenta». Se rió con una de esas risas amargas que la gente suelta cuando está acorralada. «Fuiste demasiado lejos, no solo me avergonzaste, me destruiste». «Qué gracioso», dije, «ese suele ser tu pasatiempo». Dio un paso adelante y me apuntó con el dedo al pecho. «¿Crees que eres listo? ¿Crees que esto te convierte en el bueno? No tienes idea de lo que puedo hacer». La miré tranquilo, sin alterarme. «Ya lo intentaste», le dije, «no funcionó». Su labio tembló, quería una reacción, pero no se la di. Se quedó allí un segundo, negando con la cabeza. «Te vas a arrepentir de esto». «Probablemente», respondí, «pero no tanto como tú». Eso la hizo callar. Se dio media vuelta y salió del pasillo con los tacones sonando como disparos, murmurando algo entre dientes. Cerré la puerta, la aseguré y volví a sentarme. Por primera vez no me sentí culpable, en realidad me sentí aliviado, como si la niebla finalmente se hubiera despejado. Unas horas después, tocaron de nuevo, más suave esta vez. Abrí esperando la segunda ronda, pero era mamá. Se veía cansada, como si no hubiera dormido. Sostenía una pequeña bolsa de supermercado, probablemente una excusa para entrar. «Te traje unas sobras», dijo. La dejé pasar. Puso la bolsa en la encimera y se quedó quieta. «Vi los estados de cuenta», dijo en voz baja, «todo». No dije nada, quería escuchar a dónde iba con eso. «Nos lo contó», la voz de mamá se quebró, «nos dijo que ella te estaba ayudando, que era ella quien te mandaba dinero». Eso me hizo reír, y no en el buen sentido. «Por supuesto que lo hizo». Mamá asintió despacio. Le creí, los dos le creímos. Siempre ha sido tan convincente, ¿sabes? Siempre tiene una respuesta lista. «Sí», dije, «ese es su verdadero talento». Mamá suspiró. «Tu padre está furioso», dijo cosas que no repetiré. «Está decepcionado de ella». Me miró y dijo, «Estoy orgullosa de ti». No lo veía antes, todo lo que estabas haciendo. Siempre has sido el que arregla las cosas en silencio. Eso casi dolió más que cualquier insulto. Se sentó a la mesa, jugueteando con las manos. «Solo desearía que no lo hubieras hecho de esa forma, las cosas de familia deberían quedarse en la familia». «Mamá, lo intenté, construyó toda su vida con mi dinero y nadie me creyó hasta que mostré pruebas». Mamá asintió. «Sé que hiciste lo correcto, aunque doliera». Por un momento, realmente sentí que las cosas estaban bien, no arregladas, pero comprendidas. Luego mamá dijo algo que dejó claro lo profundo que llegaba la manipulación de Megan. Le dijo a la gente que estaba celoso porque dejó de ayudarte, dijo que inventaste esa historia de que le mandabas dinero para hacerte ver mejor. Me quedé helado. ¿Dijo eso? Mamá asintió despacio. Todos le creyeron también, incluso tu padre por un tiempo. Por eso la defendió tanto. Fue como la última pieza del rompecabezas encajando. Megan no solo había mentido a nuestros padres, había estado dirigiendo toda una campaña para hacerme ver como el inestable. Mientras yo pagaba sus cuentas, ella construía una reputación gracias a mi silencio. Mamá se levantó, tomó su abrigo. «Ahora enfrentará las consecuencias, tu padre no va a quedarse de brazos cruzados esta vez, pero prométeme que mantendrás distancia por un tiempo, deja que se encargue sola». «Créeme», dije, «ese es el plan». Me dio un leve asentimiento y se fue, cerrando la puerta suavemente. Me senté de nuevo frente al escritorio, mirando la carpeta aún abierta en la laptop, Proof.pdf. Era raro, debería haberme sentido victorioso, pero en lugar de eso solo me sentía vacío, porque ahora por fin entendía la verdad. Las mentiras de Megan no eran solo sobre dinero, eran sobre identidad. No podía sobrevivir a menos que ella fuera la admirada y yo el compadecido, y por primera vez en mi vida no tenía ninguna de las dos cosas.
Una semana después de la visita de mamá, todo parecía casi normal, el trabajo volvía a moverse, algunos clientes que habían pausado proyectos se comunicaron para retomarlos, diciendo que querían continuar. Aún así, ya no quería depender solo del trabajo freelance, el caos con Megan me había mostrado lo frágil que era todo eso, así que cuando a finales de ese mes llegó una oferta sólida de trabajo a tiempo completo, la acepté. Lo tomé como una buena señal, quizá los rumores se estaban apagando. Luego, un miércoles cualquiera por la noche, mi novia Clyde apareció en mi casa. Se veía pálida y tensa, con el teléfono apretado en la mano. Apenas tuve tiempo de decir hola antes de que lo arrojara sobre la mesa y dijera, ¿qué es esto? En la pantalla había capturas, mensajes, fotos, yo en un café con una clienta, una vieja foto de hace años con una chica de la universidad, subtítulos como me dijiste que me amabas y me pediste que no se lo dijera a Clyde. La cuenta que los enviaba no tenía foto de perfil ni nombre, solo las iniciales MR. Se me hundió el estómago. Déjame adivinar, dije, vinieron de alguien con mucho tiempo libre y una afición muy cara por los bolsos. Los ojos de Clyde se entrecerraron. ¿Estás diciendo que esto es cosa de Megan? Estoy diciendo que definitivamente es Megan. Y también envió notas de voz. Tomé el teléfono y presioné reproducir. Sonó una grabación distorsionada, mi voz diciendo sabes que no puedo decirle a Clyde, excepto que no era mi voz, estaba cortada, unida a partir de llamadas antiguas y algunos audios que le había dejado hace meses. En serio había tomado esos clips y los había editado para que sonaran como una confesión. Sentí una mezcla igual de asombro y asco. Vaya, dije, realmente está poniendo su título en manipulación en práctica. Clyde simplemente se quedó ahí, esperando, así que hice lo que mejor sé hacer, mostrar pruebas. Le enseñé los registros bancarios, los correos electrónicos e incluso algunos mensajes entre Megan y yo donde literalmente me daba las gracias por haberla salvado. Luego le mostré un mensaje de texto de Megan, de hacía 2 semanas, que decía, si sigues con esto, arruinaré tu vida. La miré. Así es como arruina a la gente, miente hasta que empiezas a dudar de lo que es real. Clyde se sentó, en silencio ahora, podía ver cómo lo procesaba. Es lógica, como yo, necesita evidencia. Después de 1 minuto completo, finalmente dijo, ¿de verdad hizo todo esto solo porque dijiste la verdad? Sí, dije, porque la verdad le costó seguidores. Asintió lentamente, luego abrió su teléfono y bloqueó a Megan en todo, mensajes, redes sociales, incluso correo electrónico. Luego me miró y dijo, no quiero que se vuelva a mencionar su nombre. Por mí, perfecto, respondí, ya está fuera del plan familiar de todos modos. Esa noche me di cuenta de que Megan no solo estaba desesperada, estaba en caída libre, y yo no tenía que hacer nada, la vida ya la estaba alcanzando. 2 días después, mamá llamó, susurrando como si estuviera reportando un crimen. La despidieron, dijo. Al parecer, el jefe de Megan había encontrado inconsistencias en sus registros de pago. Supongo que había estado mintiendo sobre su condición de tiempo completo o inflando su cargo, de cualquier modo, estaba acabada. Para el fin de semana, su arrendador empezó a contactarla por el alquiler atrasado. Como había estado usando mi dinero durante tanto tiempo, en realidad no tenía un sistema para pagar sus cuentas. Cada mentira sobre la que había construido su vida empezó a derrumbarse como una torre de naipes barata. Y no terminó ahí. Los parientes comenzaron a hacer preguntas. Las mismas personas que habían aplaudido en Acción de Gracias de repente ya no aplaudían. Mi tía Linda, que prácticamente adoraba a Megan, me envió un mensaje, te debo una disculpa, debí creerte, no sabía que te estaba aprovechando así. No supe ni qué responder, solo le escribí, más vale tarde que nunca. Luego abrí Instagram, su cuenta seguía activa, pero el ambiente había cambiado. Viejas publicaciones borradas, comentarios limitados, unos cuantos pies de foto torpes del tipo a veces lo pierdes todo antes de encontrar la paz. Sí, claro, paz. Para el lunes había desaparecido por completo, sin llamadas, sin publicaciones, nada. Pensé que tal vez finalmente había aprendido la lección, hasta que mi teléfono vibró con un mensaje suyo a las 2 de la madrugada, ¿feliz ahora? Eso fue todo, sin saludo, sin explicación, solo esas 2 palabras. Me quedé mirándolo un rato, pensando en lo predecible que se había vuelto. No estaba pidiendo compasión, estaba intentando hacerme sentir culpable otra vez, el mismo viejo libreto. Había construido todo su mundo sobre apariencias, la hija exitosa, la influencer segura, la que papá presumía. Pero la verdad tiene su manera de alcanzarte, y ver su imperio colapsar no fue satisfactorio como pensé que sería, no fue una victoria,
fue más como ver un accidente de coche que intentaste evitar meses atrás. El daño ya estaba hecho. Aún así, parte de mí esperaba que fuera el final, que por fin dejara de pelear con fantasmas y asumiera lo que había hecho. Pero, en el fondo, conocía a Megan, y la gente como ella no se detiene cuando pierde, se detiene cuando ya no le queda nada que perder, y Megan estaba justo en ese punto. No había sabido nada de ella en casi 2 semanas, sin mensajes, sin llamadas, nada, lo cual, bajo circunstancias normales, habría sido genial, pero aprendí que cuando ella se queda en silencio, no es paz, es planificación. Estaba en el trabajo un jueves, a mitad de mi almuerzo, cuando la recepción llamó a mi oficina. Oye, dijo la recepcionista, hay una mujer aquí preguntando por ti. Levanté la vista. ¿Quién? Dice que es tu hermana, ¿la dejo subir? Antes de que pudiera responder, la vi a través del cristal del vestíbulo. Megan, parada ahí como si fuera la dueña del edificio, teléfono en mano, gafas de sol puestas en interiores, el tipo de atuendo que gritaba aún tengo el control. Respiré despacio. Sí, déjala pasar. Entró en mi oficina como si fuera una sala de juicios y yo el acusado. Bonito lugar, dijo mirando alrededor, no sabía que el trabajo freelance pagaba tan bien. Ya no soy freelance, respondí, conseguí un puesto fijo el mes pasado. Eso la descolocó un poco, pero se recuperó rápido. Bien por ti, lo vas a necesitar. Sacó su teléfono, tocó unas cuantas veces y giró la pantalla hacia mí, mensajes, capturas, viejas, algunas parecían editadas, cosas que dije meses atrás sobre estar frustrado, cansado o enojado, cortadas para parecer que estaba perdiendo la cabeza. Sabes, dijo, la gente vería esto y pensaría que eres inestable, tal vez incluso peligroso. Alcé una ceja. ¿De verdad viniste a mi trabajo a chantajearme? Sonrió con suficiencia. No es chantaje si es verdad. La mitad de eso no tiene contexto, le dije, y la otra mitad son cosas en las que me provocaste cuando fingías estar arruinada. Megan cruzó los brazos intentando mantener el contacto visual. ¿Crees que alguien va a creerte eso? Podría enviar esto a tu jefe, a tus clientes, a tu novia, la gente me cree a mí, no a ti. Me levanté despacio, rodeé el escritorio y me detuve justo frente a ella, tranquilo, firme. Megan, le dije, todo lo que me has enviado, cada pago, cada mentira, cada mensaje, está respaldado, fechado, etiquetado y guardado en varios discos. No vas a ganar esta vez. Parpadeó, su confianza resquebrajándose apenas. No te atreverías. Inténtalo. Por un segundo, ninguno de los dos se movió, luego metió su teléfono en el bolso murmurando, te vas a arrepentir de esto, y salió. Esperé hasta que desapareció por el pasillo antes de volver a sentarme. Mis manos estaban firmes, mi corazón no. Sabía que ahora estaba desesperada, y la desesperación vuelve a la gente imprudente. Efectivamente, ese fin de semana recibí una alerta de una de mis antiguas cuentas freelance, intento de inicio de sesión inusual detectado. El correo de seguridad incluso mostraba la ciudad, la misma que había estado etiquetando en sus historias. Y no fue solo una, fueron 3, todas desde la misma ciudad, la ciudad que Megan había estado visitando mucho últimamente. Revisé los registros de IP y casi me reí, se estaba volviendo descuidada. Cambié todas mis contraseñas, añadí autenticación en 2 pasos y encerré todo detrás de muros digitales que ella no podía escalar. Luego esperé. 2 días después, mamá volvió a llamar, con la voz tensa, como si intentara no explotar. Tu padre habló con Megan. Eso no sonaba bien. ¿Y qué pasa con los 20,000 que le dio?, pregunté. Los quiere de vuelta. Casi me atraganté. ¿En serio se los está exigiendo? Sí, le dijo que si no los devuelve en 6 meses, queda fuera del testamento. Silbé en voz baja. Supongo que el brillo de la niña dorada finalmente se apagó. Mamá suspiró. También le quitó el coche, estaba a su nombre y le dijo que si no puede pagarlo, no puede quedárselo. Por una vez, ni siquiera tuve una respuesta sarcástica. Solo me quedé ahí, procesándolo. Papá nunca la había castigado antes, jamás. Está furiosa, dijo mamá, culpando a todos menos a sí misma. Mejor mantente al margen, le dije. Ella hizo este lío, que lo limpie. Cuando colgamos, revisé de nuevo las redes de Megan, no por curiosidad, solo por costumbre. Su Instagram estaba en silencio, su LinkedIn desaparecido, eliminado o desactivado, se estaba desvaneciendo en tiempo real. No era divertido verlo, tampoco satisfactorio, solo triste, como ver revelado un truco de magia, una vez que sabes el truco, ya no hay asombro. Luego, una noche,
Mi teléfono vibró otra vez, un nuevo mensaje, Megan. Crees que ganaste, pero no, arruinaste todo. No actúes como el héroe. Me quedé mirando la pantalla un rato, luego escribí despacio, nunca quise ser el héroe, solo quería que saliera la verdad. No respondió. Unos minutos después, escribí un último mensaje, si vuelves a intentarlo, los saqueos, las mentiras, las amenazas, lo expondré todo, familia, trabajo, arrendador, todo. Ya terminé de callar. Entregado. Leído. Sin respuesta. Ese fue el último mensaje que le envié. Los días siguientes fueron silenciosos, sin notificaciones, sin chismes, sin más cuentas falsas intentando arruinarme la vida. Por primera vez en meses sentí algo cercano a la paz, no porque ella se hubiera rendido, sino porque finalmente lo decía en serio. Ya no le tenía miedo. Que borrara sus cuentas, que se escondiera tras amigos, que siguiera interpretando a la víctima, no importaba. Su reino había caído, y yo no tuve que mover un solo dedo. Ella construyó su mundo entero sobre mentiras, todo lo que tuve que hacer fue dejar de sostenerlo. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Luego, un viernes por la noche, alrededor de las 9, alguien golpeó mi puerta, 3 golpecitos cortos, ni fuertes ni tímidos. Miré por la mirilla y por un segundo no la reconocí. Megan, sin maquillaje, sin ropa elegante, el cabello recogido de forma descuidada, una sudadera, zapatillas viejas, unos jeans con agujeros que esta vez no eran de diseñador. Parecía humana. Abrí la puerta a medias. ¿O vienes a confesar o a robarme el wifi? ¿Cuál es? Ella sonrió débilmente, cansada. A confesar, supongo. No me hice a un lado, así que no intentó entrar. Se quedó allí, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. No vine a pelear, dijo en voz baja, solo necesitaba decir algo. Adelante. Respiró hondo. Se acabó todo, el trabajo, el coche, el apartamento, todo. No dije nada, solo la observé hablar. Mentí, dijo, a todos, sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre ayudarte. Pensé que si podía mantenerlo el tiempo suficiente, averiguaría cómo hacerlo real. Se frotó la cara con la manga, la voz temblorosa, pero esta vez no fingida. Ahora me quedo con una amiga, en su sofá, debo el alquiler y ni siquiera puedo comprar comida. Pensé que ya había tocado fondo antes, pero creo que esto sí es el fondo. Aún así, no me moví, ni para consolarla ni para reprenderla, simplemente la dejé hablar. Tenía tanto miedo de ser un fracaso, dijo mirando al suelo, papá siempre ha estado orgulloso de mí, y no podía soportar la idea de que me viera como soy en realidad, así que seguí mintiendo. Y cuando me expusiste, en lugar de admitirlo, insistí más, el doble. El triple, la corregí. Eso le sacó una débil risa. Sí, el triple, tal vez el cuádruple. El silencio se extendió entre nosotros. Por primera vez no estaba actuando, sin dramatismos, sin excusas, solo arrepentimiento. No estoy pidiendo dinero, dijo rápidamente, ni siquiera perdón, solo quería que supieras que ya lo entiendo, intentabas ayudarme y te convertí en el enemigo. Te lastimé, mentí sobre ti, arruiné tu reputación. Su voz se quebró y apartó la mirada. Lo siento, de verdad. No era el tipo de perdón que intenta arreglar algo, era el que llega cuando todo ya está en ruinas. Asentí una vez. Bien, dije, ya era hora de que dijeras eso. Nos quedamos allí unos segundos más, sin gritos, sin tensión, solo dos hermanos finalmente sin mentiras. Llámame mañana, dije en voz baja, hablaremos entonces. Asintió. Está bien. Luego se dio la vuelta y caminó por el pasillo, los hombros caídos, como alguien que finalmente deja de intentar parecer más alto. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí mirándola. Por primera vez en meses no sentí rabia, tampoco victoria, solo final. A la mañana siguiente, papá pasó por casa, eso, por sí solo, ya era raro, nunca viene sin avisar. Se quedó en la puerta como un hombre ensayando un discurso. Ella me lo contó todo, dijo. No respondí, solo esperé. Suspiró. Te debo una disculpa. Debí creerte desde el principio, estaba demasiado ocupado protegiendo su imagen para ver lo que estaba haciendo. Eso sí es nuevo, dije. Papá admitiendo que se equivocó. Me lanzó una mirada. No exageres. Luego su tono se suavizó. Hiciste lo correcto, pero también la ayudaste demasiado tiempo. Deberías haber dejado de enviarle dinero meses antes. Lo sé, dije, solo no quería verla derrumbarse. Pensé que estaba ayudando.
Asintió. Lo entiendo, pero a veces ayudar solo retrasa el choque. Hubo una larga pausa antes de que dijera, va a necesitar tiempo. No la sacaré de esta. Está sola esta vez. Bien, dije, eso es lo que necesita. Asintió, firme, y luego añadió en voz baja, estoy orgulloso de ti. No por exponerla, sino por finalmente mantenerte firme. No supe qué decir, así que solo respondí, gracias. Cuando se fue, me senté en el sofá, mirando la misma puerta por la que Megan había salido la noche anterior. Sabía que estaba allá afuera, durmiendo en el sofá de alguien, probablemente repasando todas las mentiras en su cabeza. Y por primera vez en su vida, no tenía un plan de respaldo. No la perdoné, todavía no, quizá nunca. En cuanto a mí, finalmente sentí paz, no la clase que viene de ganar, sino la que llega cuando sabes que ya no dejas que alguien más reescriba quién eres. Ella podía reconstruirse si quería, o no, ya no era mi problema. Por primera vez en años, no era el que arreglaba todo, ni el plan de emergencia, ni el hermano callado que lo sostenía todo. Solo era yo, y eso era suficiente.